bienvenida acá a TVNet, donde todos los días tenemos distintos personajes, autoridades, emprendedores, personas que no lo están pasando nada de bien, comerciantes, gastronómicos, que en el fondo se escucha todo. Disculpa, Francisco. Ya. ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy bienvenidos aquí a las noticias que periódicamente realizamos como canal regional, como TVNet, donde nos vemos desde Concepción hasta Coyhaique y por supuesto cuyo objetivo de nosotros es darle a conocer, a entender toda la contingencia regional, local, las problemáticas, ¿cierto?, que tienen todos ustedes acá en regiones, que es muy distinto a lo que ocurre en la región metropolitana. Estamos nosotros, por supuesto, vía Zoom, como corresponde, ¿cierto? Tengo entendido que está en la región metropolitana y vamos a conversar con una ex autoridad, un personaje, digamos, que es muy conocido por todos ustedes y por todo el país. Me refiero a Francisco Javier Vidal Salinas. Él se desempeñó, ¿cierto?, como ministro de Estado del presidente Ricardo Lagos, en las carteras de Interior y de Gobierno y de Interior, ¿cierto? Y también en Bachelet 1 como ministro de Gobierno y también de Defensa. Francisco Vidal Salinas, ¿cómo estás? Yo te veo todos los días también en la televisión y además eres profesor, ¿cierto? Profesor de historia, tengo entendido, ¿no? Así es. O sea, eso es lo que soy. Yo soy un profesor con compromiso político. Pero si alguien me preguntara, un japonés, ¿y usted qué es? Profesor de historia. Hace 40 años que hago clase ininterrumpidamente. Ah, me parece muy bien. Pero aún todavía por el partido PPD, ¿no? Militando. Todavía. No me queda tiempo todavía. Queda tiempo para la política. Hice un poco esta introducción porque nosotros como medio de comunicación, digamos, regional, se ha criticado bastante el centralismo que ha existido, sobre todo en esta cuarentena, en esta pandemia, ¿cierto? Que ya se ha transformado, se ha tornado insostenible, sobre todo para el comercio de los gastronómicos, del turismo también. Bueno, y hoy día los comerciantes que, yo no sé si tú estás enterado, pero en la región de los lagos existen 10 comunas que están en cuarentena fase 1, donde la gente está totalmente confinada, no pueden abrir sus negocios, sobre todo aquellos que no comercializan ciertos productos esenciales. Ahí me gustaría conocer tu opinión al respecto y tu visión de cómo lo está haciendo el gobierno, digamos, como también ex autoridad, y ponerte los zapatos de ellos también en una pandemia que nadie la veía venir. Bueno, lo que tú describes es bien dramático y es la realidad. Pero estamos frente a un imponderable mayor. Vivimos todavía en pandemia. Más allá de los promedios nacionales, te escuchaba al inicio 9 semanas en Osorno, no sé cuántas 4 meses meses en Puerto Montt. Nosotros tuvimos en Santiago fácil 3 meses, pero no hemos derrotado la pandemia. Entonces estás enfrente de una paradoja, de una complejidad enorme. Claro. Si no reactivas la equnomía, vienen las quiebras, las cesantías, etcétera. Y si la reactivas, te vuelve la pandemia. ¿Cómo se podría equilibrar con la experiencia que tú tienes? ¿Cómo se podría equilibrar, digamos, el tema salud, que yo creo que estamos todos de acuerdo que es lo primordial y la salud está por sobre todas las cosas? Pero también aquí conlleva el tema de la economía, que esto, si baja la economía, las familias no tienen dinero, digamos, para sustentar sus familias, viene una enfermedad, otra enfermedad que es la salud mental. No, claramente. Y yo diría que de Concepción al sur se está viviendo la situación más delicada. La región metropolitana está, comillas, en mi opinión, yo estoy muy preocupado, y la región de Valparaíso, en la primavera, viene el verano en 23 días más, vienen las playas, no sé si viste imágenes en la televisión central el otro día de las playas de la quinta región, y era un hervidero humano. Un tercio de los compadres sin mascarilla. Entonces el drama que tenemos, Claudia, es que si no logramos reducir más la pandemia, reducir más los contagiados, podemos enfrentar algo que va a ser peor para Puerto Montt y Osorno, para Santiago y Arica, que es el maldito denominado rebrote.
Claro, pero aquí también las críticas apuntan, por ejemplo, Puerto Montt, 4 meses en cuarentena. Entonces, lo que va a entender, no soy experta en la materia, pero lo que va a entender que una cuarentena total no es tan eficaz, por así decirlo. Sí, Deberían, se discutió mucho. claro. Acuerda que empezamos con las cuarentenas progresivas que Mm, llamaba Mañalich. Mira, yo creo que la única fórmula de acomodar estos dos tremendos problemas es darle más autoridad sanitaria a nivel regional o sí. comunal. Hay mucha centralización, demasiada. Sí, yo creo que una política general eh, a esta altura Mm, yo la bajaría a que el intendente y sobre todo el Seremi de Salud pase a ser la autoridad sanitaria en diálogo con los municipios, con el Consejo Regional, con los parlamentarios para ver cómo vamos equilibrando, pero que el desequilibrio existe, mm. existe. Pero aquí esto Porque es... fíjate, yo te reitero eso, ¿Sí? nosotros lo vivimos en la región metropolitana. Mm, Es decir, empezaron las quiebras, bares, cafés, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la actividad más recreativa, hoteles. Pero por otro lado teníamos que si no nos cuidábamos, mm. la pandemia, acuérdate de lo que fue abril, mayo, junio, julio, que fue una cosa tremenda. Pero, Un por dato ejemplo, aquí... ciudadano, ¿ah? ¿Sí? Que No, mi llevamos pregunta... más de ¿Ya? 15.000 fallecidos Sí, sí, acá, y digamos... medio millón de contagiados y aún no superamos y mientras no llegue la vacuna, que Mm. responsablemente habiendo conversado con medio mundo te dicen que en el mejor de los casos a mediados del próximo año. Mm. Pero cómo, a ver, ¿cómo logramos descentralizar, Francisco? No es una decisión política. Tú fuiste ministro en dos gobiernos, ¿cierto? Tanto de Lagos como de la presidenta Bachelet. Y estamos hablando de un centralismo que no solamente de ahora, sino que también de los gobiernos que tú también participaste. Entonces, Ah, por yo creo, supuesto. claro, entonces no hemos avanzado absolutamente nada. O sea, yo entrevisté al intendente, el intendente me dijo que la resolución la tomaban directamente en Santiago, reconoció que había, digamos, una mesa de expertos que tenían que ver y tenían que analizar los datos. Hace 2 días renunció, fíjate, no sé si sabías, renunció la Seremi de Salud que teníamos nosotros acá en la región de los lagos y estamos con una subrogante. Sí, yo creo que el único camino posible es que la autoridad sanitaria central, el ministro París, delegue más, con los mismos datos que se hace el comité de expertos, pero algún diálogo para intentar que la mantención del cuidado sanitario, si es demasiado estricto, puede sepultar la actividad económica sectorial. Particularmente en el caso de ustedes, que el turismo es fundamental a partir de ahora y hasta marzo. Pero lo que yo Exactamente. quiero resaltar es que estamos en un problema tremendo, porque si tú relajas para reactivar, es altamente probable que tengamos un rebrote. Y el rebrote que nos puede acompañar a partir del otoño nuestro, en abril próximo, mirando lo que pasa en Europa, va a significar un doble problema. Vamos a tener más contagiados, más fallecidos y más quiebras, y más cesantes. No, no, por supuesto pues, que sí. Te quiero también hacer la consulta de tu opinión al respecto de por qué, qué te parece a ti que el gobierno en este caso haya tomado la medida, por ejemplo, de cerrar los pequeños y medianos negocios y los que se han visto más beneficiados son los grandes supermercados, por así decirlo. Acá tenemos un conocido barrio Lynch, tenemos el conocido barrio Rahue también, la feria de Rahue, la feria Pedro Aguirre Cerda, donde no pueden abrir, porque no, por lo menos el barrio Lynch, por ejemplo, no pueden abrir porque no tienen productos esenciales. Sin embargo, tú vas al supermercado y puedes comprar absolutamente de todo, incluso lo decían los mismos comerciantes, adornos navideños, ropa, entre otras cosas. Se entiende que es por el tema del giro, pero si vamos a hacer, digamos, algún protocolo, yo creo que tendría que ser un poco equitativo, ¿no crees? Sí, y yo te insisto que, porque el otro día hablé con una radio de Puerto Montt y me lo plantearon lo mismo. Y yo creo que la clave, buscando este equilibrio muy inestable, es que se involucren más los alcaldes con la autoridad sanitaria de la región, con el intendente, y buscar fórmulas para que no muera la actividad económica,
Pero Francisco, sí lo han hecho, han venido para acá, se han llevado todo, hojas, o sea, libros enteros con soluciones y no han tenido ninguna respuesta hasta el momento. Bueno, pero es que ese no es un problema de la pandemia, es un problema de estupidez nomás. No. Si yo voy a tu región, Claro. converso con medio mundo, llego a 25 acuerdos y volando a Santiago a la altura de Concepción se me pierden los papeles, es una estupidez nomás. Claro. O los guardo. Es un tema de voluntad también. Obvio, pues al final, como muchas cosas, es tema de voluntad, obviamente. Sí, la Es gente... tema además de entender, porque fíjate que lo que tú me dices, que nos tenía el detalle, por ejemplo, un tema vinculado a lo que está pasando hoy día mismo, o sea, con mayor razón los habitantes de la región de los lagos, entre otras, con este cuadro de pandemia, requieren más que nunca el segundo retiro del 10%. Pero por ejemplo. supuesto, y están pidiendo, por ejemplo, que si se decreta cuarentena, los gastronómicos y el turismo no ha podido abrir en 9 meses prácticamente. Pero es que me llevas a otra cosa, que ha sido una observación que uno hace, ¿no? ¿Ya? Es que el gobierno tiene que entender que tiene que seguir manteniendo la ayuda. El ingreso familiar de emergencia se acaba el próximo mes y beneficia hoy día a 8 millones de chilenos. 3.800.000. Y anunció que lo van a entregar solamente lo van a seguir entregando para las cuarentenas en fase 1, o sea, Osorno, Puerto Montt también estarían. Pero estamos hablando de gente que no calza ni para el IFE, ni tampoco para poder postular, por ejemplo, a proyectos Cercotec, Corfo, porque, no sé... tontamente, por así decirlo, le exigen que no tenga deudas. ¿Cómo no vas a tener deudas si no has podido trabajar en meses? Entonces... Claro, porque cada una de esas observaciones, Claudia, requieren de una agilidad mental y una decisión política acorde con el problema. Acuérdate que al inicio, por ahí por abril, mayo, las condiciones para postergar el crédito establecidas por el gobierno era que tuvieras que estar al día, lo que era una soberana imbecilidad, porque si estás en deuda no puedes estar al día, ¿no? Así mismo, toda la razón. Toda la razón. Y bueno, con respecto a lo otro un poco, ya saliéndonos del tema regional, porque de verdad estamos bien complicados, la gente está desesperada, Francisco. A mí me llegó mucho una señora que llorando prácticamente dijo, no nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir de hambre, porque no pueden vender. Hay mucha gente que trabaja el día a día, que ha quedado sin empleo. Si bien el gobierno ha dado beneficios, los que han llegado tarde muchas veces, ¿cierto? Ha dado beneficios y ahora, como dices tú, más encima pone trabas por este segundo retiro del 10%, viendo que el primer retiro del 10%, ¿cierto?, dio por lo menos un poco de alivio a todas estas familias, ¿no? Sí, y te reactivó la economía, depende de la zona, obviamente, claro. Porque una inyección, el primer retiro fueron 18.000 millones de dólares, claro. Y el segundo se calcula en 15.000 millones de dólares. Y eso reactiva. Uno puede discutir si es una buena o mala política, romper el chanchito de los propios fondos, pero para no entrar a ese debate, lo concreto, pero escuchando a ti, bueno, significa que hay que tener una política diferenciada por región. O sea, claramente. En el caso de Osorno y Puerto Montt, la región de los lagos, para hablar comunidad, por ejemplo, toda esa gente que lleva 8 meses cerrada requiere un nuevo FOGAPE, por ejemplo. Imagínate que requiere un nuevo bono de clase media. Imagínate que pidieron el crédito FOGAPE, ahora lo tienen que pagar. ¿Cómo van a pagar si no han trabajado en 8 meses? Por eso te digo, un segundo crédito, ampliación del crédito. Bueno, este es el momento de los alcaldes, de los parlamentarios y del intendente que expresen la voz de la ciudadanía y que le digan al gobierno en la moneda, oiga, esta es la situación, voy a hablar específicamente de la región de los lagos. Requieren medidas específicas. Exactamente. Así de simple. Sin ir más lejos, este mismo día, miércoles, por tercera vez ya los gremios
gastronómicos, peluqueros, floristas, los del comercio, los feriantes, se manifestaron por tercera vez en la Plaza de Armas de Osorno, donde entregaron una carta al gobernador que se la va a hacer llegar al intendente y el intendente al presidente, donde piden una serie de cosas, entre ellas, si van a seguir con cuarentena, que les entreguen por lo menos un soporte económico y que también los alivien con las cuentas que tienen. O sea, muchos no han podido pagar, obviamente, imposiciones, han tenido que despedir a su gente, no han podido pagar finiquito. Pero déjame decirte, Claudia, a propósito de lo que tú me describes. Fíjate que en el debate en el Parlamento, el ministro de Hacienda está disponible para entregar ayuda económica en zonas en cuarentena, pero a partir de marzo. ¿Y qué pasa diciembre, enero, febrero? Para que tú veas, ahí están las diferencias políticas legítimas. O sea, bueno. Ahora, tú tocas un tema que yo lo conocí de memoria. La petición va al gobernador, el gobernador camina un poquito, se lo entrega al intendente, el intendente lo manda al Ministerio del Interior. Ya, ¿y eso cuánto se demora? ¿Un mes? No, si es por mail, 5 segundos. Claro. Lo que te quiero decir es que hay una oportunidad. No es la clave, pero puede ser un giro. Claro. El tema se van a elegir los intendentes. Claro, ahora viene la elección de los gobernadores regionales, bueno, y ahí la ciudadanía va a tener que elegir. Bueno, Es que sigamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Claudia. Imagínate un gobernador o gobernadora regional elegida de la región de los lagos, que le pasa lo mismo que tú me estás describiendo. Claro. Los vecinos en la plaza, al gobernador, que sigue siendo designado por Santiago, se lo llevan al intendente elegido por la ciudadanía, y ese ciudadano no le va a pedir, señor ministro del Interior, le mando la petición. Le debiera decir, señor ministro, yo en mi espalda tengo 100.000 votos, represento a los vecinos de la región, o me hace caso, o hago una caravana a Santiago y al Congreso. Perfecto. Bueno, esa es la diferencia cualitativa entre un intendente designado por el presidente de la República, que finalmente es un empleado del presidente, versus un intendente elegido, que se va a llamar gobernador regional, que es elegido por los ciudadanos. Pero también vamos a tener ahí, Francisco, un delegado presidencial, que ahí, por ejemplo, si este delegado, gobernador regional, junto al delegado presidencial no son del mismo color político o del mismo gobierno, pueden haber algunas diferencias, ¿no crees? No, obviamente, pero ahí está el talento del que por algo lo eligieron, pues, ¿no? Claro. No, por supuesto que sí. Y ahora, bueno, no, si la diferencia cualitativa es el poder que tiene un hombre elegido o mujer elegida versus alguien designado. Bueno, representando la región, me refiero. Claro, ahora ya, bueno, este domingo tenemos las primarias, ¿cierto? Ahora ya se viene, en abril vamos a tener el próximo año lleno de elecciones y para allá quiero ir también. O sea, tengo entendido que tú ya estás como precandidato, ¿cierto?, a la presidencia, donde podrías competir, no sé si son amigos o no, pero con Joaquín Lavín, que lo han llamado un poco un símil de Francisco Vidal, un símil de Lavín, ¿no? No, soy muy distinto, pero tenemos la misma edad, pero somos tremendamente diferentes. Oye, pero no, ese tema es que es un largo camino, porque la prioridad ahora, bueno, son las primarias del domingo. Fíjate que el 11 de abril los ciudadanos de Osorno se van a levantar y se van a encontrar en la mesa de votación con 4 votos. Sí. 4. Van a tener que elegir su alcalde o alcaldesa, su concejal o su concejala, su gobernador regional y su constituyente. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que el tema presidencial también tiene plazos acotados. La gente dice, bueno, pero en un año más. Sí, en un año más. Pero para las primarias legales, tanto en la derecha como en nosotros, tenemos que estar inscritos el 5 de mayo. Entonces no te queda un año, te quedan 6 meses, 7. Bueno, y ante tu pregunta, sí, efectivamente yo tomé la decisión, pero tengo que ir compitiendo paso a paso. Mi primera competencia está en mi partido, el PPD, con Heraldo Muñoz y el diputado Jorge Tarud. Después, si gano, iremos a la competencia de la primaria de la unidad constituyente, por llamarlo. Claro. Si se gana ahí, iremos a la primaria con Jaude y Pamela Giles. Si se gana ahí, se llegará a primera vuelta. No, es largo. O sea, es más largo que la vacuna. Por eso te digo todo.
todavía queda tiempo para pensar, pero ya estás digamos, ganando territorio desde antes, ¿no? Sí, claro. Un poco. Sin ansiedad, sí. No, por supuesto, con tranquilidad. Primero que todo hay que cuidarse de la pandemia. ¿En qué estás tú hoy día? ¿Haciendo clases solamente? Y además de campaña un poco. No, la prioridad son las clases. Tengo 2 cursos en la Alberto Hurtado, un curso en la Portales. Son 12 horas a la semana. A mí me gusta hacer clases. Lamentablemente este año he tenido que hacerlo por Zoom. Ya. Primera vez en 40 años que no conozco a mis alumnos. ¿Ya? Y ojo, déjame decirte que es una cosa complicada. Sí. Te cansas el doble. Además, bueno, esa es mi actividad principal laboral. Tengo un programa de radio, El Conquistador, de lunes a viernes. Tengo un programa en Canal 13, Bienvenido, junto a Joaquín Lavín, los miércoles. Me han llamado de Chilevisión para estar con mi alumno, Julio César Rodríguez, los jueves. Yeah. Eso es como lo hace, pero además escribo para el Mercurio cada 15 días. Y tengo decenas de entrevistas. Me imagino. Pero tienes de hecho, ayer estuve en entrevista con la radio Luna Tropical de Puyehue. Sí, la ubico, pero que es decir, yo la conozco y la conocemos acá, pero que bien. Es que me dio mucha risa. ¿Sabes qué, Francisco? Ahí en ese sentido te apoyo y te felicito por querer darle, digamos, un poco de espacio a los medios locales que nos vemos tan, de repente, alejados un poco de la realidad. Me refiero a de la realidad que se vive en Santiago. O sea, mira, yo hablé con claro. Mi entrevistador era el concejal del PPD, Lucho se llama, de Puyehue, y uno va aprendiendo. Claro. Pero me hablaba de los 12.000 habitantes de Puyehue, me hablaba de los Villorrios. Yo le preguntaba, el consultorio, ¿cuántos médicos tiene? 3. ¿Les alcanza con el per cápita? No, la idea serían 10 lucas. ¿Y qué pasa con los alumnos de la escuela? Claro, que viven en sectores rurales, imagínate. Obvio, pues. Mira, de decenas de entrevistas radiales, por ejemplo, está el tema de la conectividad. Sí. Uno dice, me conecto. Oye, pero hay zonas de Chile que no tienen conexión, porque la empresa privada no ha llegado. No, tienes toda la razón, todas las regiones. El otro día estaba con la radio, te vaya a reír, se llama Radio Caramelo, ¿sí? De Gualañé. Acá tenemos varias radios, La Sabrosita, ¿no? Oye, muchas. La Caramelo está entrevistándome una mujer, ¿ya? Presidenta de los funcionarios del consultorio. Ya, ahí se fue al hueso. Bueno, aprendí una barbaridad. Por ejemplo, ese consultorio, ¿y a cuánto consultorio rural? Me decía, la clave es subir el per cápita, pero tener especialistas. Mi pregunta fue, ¿y qué especialistas? Claro. Me dijo, geriatras y oncólogos. Francisco, me dicen que estamos en la hora, así que muchas gracias, te agradecemos, digamos, estupendo. Por poder, digamos, darte el tiempo, la verdad, para escuchar a los medios locales y a los regionales y ver la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros, que es muy distinta. Es mucho más compleja que una mirada nacional, sí, es mucho más diversa. Además, yo fíjate que te quiero contar de que mi primer cargo en el gobierno del Lago fue subsecretario de Desarrollo Regional. Tuve 3 años. Subministro. Y fíjate que conocí, o sea, estuve en 246 comunas. Me faltaron 100. Y de hecho, conocí muchas de la región de ustedes. Ayer me acordaba de Puyehue, porque fuimos con el presidente Lago a inaugurar, y qué bueno que todavía exista, una planta de agua mineral. La agua mineral. El año 2001. Francisco, muchas gracias cordialmente. Gracias, Claudia. Invitado nuevamente vía, cuando por supuesto, quiera, plataforma digital. Un Listo, abrazo. Que estés bien. Gracias, chao. Con nosotros ahí entonces el profesor de Historia, exministro también del presidente Lagos, exministro también de Bachelet 1 y ahora como precandidato también por el PP a la presidencia. Queda un poco de camino, pero ya está haciendo campaña Francisco Vidal y muy amable por lo demás. Así que nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más informaciones aquí en iNoticias.